Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de NextGen Labs, donde combinamos la mejor tecnología con estrategias reales y aprendizajes para tu día a día. Soy Alex Floriani, tengo a mi lado a un gran hombre, un tipo con más flow que un algoritmo de inteligencia artificial, el siempre arreglado, el siempre muy bien perfumado, el señor Ricardo Cabrera. Vaya, Ale, pero qué presentación. La voy a poner de tono de llamada para recordarla todos los días. Más te vale, ¿eh? Y aquí está conmigo el que lanza ideas a velocidad de la luz. Revoluciona tu mente con solo una frase. Alex Lavala Florian. Muchas gracias, caballero. Hoy, Ricardo, estamos hablando sobre el libro The E-Myth Revisited de nuestro amigo Michael Gerber, que, responde a una pregunta que yo considero que es clave, ¿no? ¿Por qué tantos pequeños negocios fracasan y cómo crear un sistema que realmente haga que la empresa no dependa de ti? Básicamente, que no seas un esclavo. Este tema lo considero súper relevante para todas aquellas personas que son freelance, consultores o que están iniciando sus empresas desde cero, pequeños negocios, como has comentado. ¿Qué vas a descubrir en este vídeo, no? ¿Qué vamos a hablar? Es cómo evolucionar tu negocio desde la infancia por las 3 etapas, infancia, adolescencia y madurez. ¿Qué más vamos a hacer, Alex? Bueno, también vamos a ir revisando los 3 roles que todo emprendedor debe dominar. El emprendedor, gerente y técnico. Muy importante esta parte, diría yo. Más que nada porque somos ingenieros informáticos y muchas veces nos quedamos anclados en la parte más técnica, por desgracia. Sí. Y también, Alex, vamos a cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida personal y en tus propios proyectos internos que quieras conseguir. Porque esto vale para cualquier tipo de público. Desde luego. Y también vamos a tener una sección de, con algunas ideas accionables de cómo podemos llevar a cabo todos estos consejos en nuestra vida real, en los diferentes emprendimientos que nosotros tenemos y quizás algún caso práctico de, cómo lo hemos implementado nosotros en nuestra empresa. Vamos a ir. Bienvenidos a vuestra comunidad, bienvenidos a NextGen Labs. ¡Empezamos! Bueno, Ricardo, si te parece, vamos a ir comenzando ya. Nuestro señor aquí, Herbert, arrancó diciendo que, muchos creen que simplemente por ser muy buenos en su oficio ya tienen todas las oportunidades necesarias para poder ganar, ¿no? Simplemente por saber la parte técnica. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente crees que es así? ¿Simplemente sabemos la parte técnica y ya vamos a tener un negocio exitoso o no tanto? Eso es, en el libro nos comentan que muchos emprendedores, como saben las partes técnicas, por ejemplo programar, son expertos en la parte de pastelería, entre otras cosas, piensan que ya con eso van a iniciar su negocio, pero no, es todo lo contrario a la realidad, ya que aquí nos dice la triada perfecta. ¿Y cuál es nuestra triada perfecta? El emprendedor, el gerente y el técnico, que es lo que nos comenta Herbert. Por eso es que ahora te traigo una estadística de este apartado. A ver. Que nos dice, es aplicada a Estados Unidos y dice que cerca del 49% de las pequeñas empresas cierran antes de los primeros 5 años. Y en muchos casos es porque se enfocan solamente en el apartado técnico, no tienen esa visión de gerente o de emprendedor, esa visión a largo plazo. A largo plazo. Sí, de hecho, fíjate, había en el libro justamente el ejemplo de Sara, que es la pastelera, ¿no? Que era una crack horneando, pero al final acabó ahogándose en toda la gestión, que por cierto, al principio nos estaba pasando a nosotros también, porque nosotros también, pues, para poder hacer toda la gestión del canal, de qué vas a publicar, cómo vas a publicar, edición, efectos, recursos, al final es una locura. Entonces, eso la verdad que incluso nos está pasando a nosotros. Sí, efectivamente, estamos en 1000 cosas y nos ha pasado, Alex, totalmente. Sí. Si te parece, Ricardo, vamos a indagar un poco más en los 3 roles que decíamos antes, ¿no? El emprendedor, el gerente y el técnico. ¿Cómo resumirías en máximo 2 o 3 palabras cada uno de estos? Bueno, mira, yo te resumiría, el emprendedor es esa persona visionaria que ve todas las ideas. El gerente es el que se encarga de organizar todo, establecer esos procesos. Y el técnico, el que te ejecuta. El que ya viendo los sistemas sabe qué debe hacer. ¿Y quién crees que sería realmente el encargado de diseñar esos sistemas? El emprendedor. El emprendedor es el encargado de diseñar todos los sistemas y procesos. Muy buen punto, ¿eh? De hecho, es lo que nos tocaría hacer a nosotros. Ahora mismo, de hecho, para compartirlo con la comunidad, estamos en una fase inicial del canal de YouTube y estamos redefiniendo cada día prácticamente todos los procesos internos que nosotros tenemos. Entonces, ¿tú crees que realmente hay que documentar todo desde el día 1 o esperar al comienzo cuando es toda una tormenta que cambias y no documentar nada y simplemente,
tener unas guías muy alto nivel y luego ya cuando ya encuentras el método mucho más estable, ya documentarlo para no perder tiempo en redocumentar siempre lo mismo. Pues eso es muy interesante la pregunta, ya que Gerber en el libro nos explica que muchos negocios cuando inician piensan que son caóticos, sobre todo los pequeños, que esa es la norma en la que se debe trabajar. Pero eso es uno de los errores que cometemos muchos y nosotros mismos lo hemos Desde comentado. luego. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en grande y documentar los procesos y los sistemas que tenemos, como si fuéramos una franquicia, aunque no lo lleguemos a hacer. Que eso lo iremos viendo poco a poco mientras avanzamos por este debate del libro. Sí, de hecho, mira, yo tenía unas notas para que me digas qué te parece, pero mira, para mí, según me apunté aquí, pues mira, si solo te tuviésemos en la parte técnica, tendríamos un negocio prácticamente sin ninguna dirección. Por otro lado, si estuviésemos solamente en la fase de emprendedor, que podríamos tener 1000 ideas geniales, pero acabaríamos sin ejecutar, que es lo que nos pasó con Home Network, si te paras a pensar. Sí. Y si el gerente se impone en exceso, todo va a lo seguro y sin innovación. Y que para mí creo que el secreto realmente está en equilibrar estas tres figuras. Pero yo creo que incluso será un reto definir, oye, cómo realmente poder hacer el mix, cómo saber qué gorro ponerte en cada momento. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos actualmente y que muchos emprendedores tienen. Ujú. Porque inician con los tres y tienen que cambiarse. Hay una buena práctica que incluso nos comentan en el libro, que es como ir rotando el rol una vez por día. Eso Hoy es. soy el emprendedor, hoy soy el gerente y hoy soy el técnico. Bueno, pues para mí te diría que si la semana laboral tiene 5 días, al menos una vez considero que sí que tendríamos que ser el emprendedor. Estoy totalmente de acuerdo. Sigamos adelante, Ricardo. Hablemos ahora sobre las 3 etapas de un negocio, ¿no? Que es la infancia, adolescencia y madurez. ¿Cómo crees que arranca todo en la infancia? Bueno, Alex, en la primera fase, es la fase, yo la llamo lo hago todo yo. Qué bueno. Donde tú te encargas de la dirección, estrategia, ejecución, todo lo haces tú. Y en esa fase todo empieza a fluir. ¿Por qué? Porque tú te encargas de todo. ¿Pero a qué precio? ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Mira, yo tengo por aquí un dato que en la infancia más del 39% de propietarios trabajan más de 60 horas semanales. Por eso, es que es la Coincide etapa... con nosotros, diría, sí, ¿eh? totalmente. Es una etapa que ni has definido bien el sistema. Incluso nos han comentado muchos freelance y emprendedores que nos han contactado que es que, mira, tengo todo el producto, el proyecto, pero muchas veces no veo a mi familia ni tengo el tiempo de hacerlo, porque esa primera etapa, la infancia, es muy complicada. Sí, básicamente estás ausente. Para hacer una relación con el libro, por ejemplo, Sara en este caso lo estaba haciendo todo, hornear, limpiar, cobrar. Sí, vamos, igual que los consultores que llevan proyectos, ventas, facturación, todo. Que al final es nuestro caso. Luego, ya hemos superado, esperemos, esta parte de la infancia, llegamos a la adolescencia, que es cuando el negocio crece un poquitín más y estás tratando y esforzándote para empezar a aprender a delegar. ¿Pero qué trampas hay ahí? Aquí tengo un dato muy interesante que, oye, dice que delegar bien hace que las empresas crezcan un 33% más rápido en ingresos. Es muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Claro, con ese dato, ¿qué nos quiere decir? Que hay una trampa. ¿Y cuál es? Que si delegas mal, que suele pasar a muchos emprendedores en sus inicios, Desde luego. ¿qué pasa? Que mucha gente añade a su compañero, su amigo, familiar y lo delega sin más, sin explicarle un sistema, no tiene un proceso definido, no tiene la documentación y todo se vuelve un lío. Y claro, ¿qué pasa? Te cansas y muchas veces el emprendedor o el que construyó el negocio de cero vuelve a la etapa de la infancia porque dice, mira, ha salido mal, lo hago todo yo desde cero. Y eso estás constantemente en la infancia y en la adolescencia y por eso muchos fracasan. Sí, un círculo vicioso al final. Y por último, justamente la última etapa que mencionaba Gerber, que es la de la madurez, que lo que nos comenta es, la madurez de un negocio no depende de cuántos años lleve abierto, sino realmente de qué tan bien definidos están sus sistemas. Exacto, Alex, porque un negocio tiene definida esa visión y madurez de sus sistemas bien definidos desde el inicio. Lo que yo digo que es la madurez es que el negocio no depende de ti las 24/7 y funciona con los sistemas que hayas establecido anteriormente. De hecho, había muchas personas que decían que al final llega un punto en el que ya prefieren contratar a un CEO que sea el que se coma los marrones, por así decir, y ellos se encargan más de la parte de la visión, de hacia dónde vamos y demás.
emprendedor, que tiene esa visión estrategia, donde define los sistemas. De eso es. Pues mira, te tengo preparado un mini dilema, ¿vale? Vale. Te voy a poner el ejemplo que te tengo preparado, a ver ¿Sí? a ver qué opinas. Imagínate a Juan, ¿vale? Imagínate a Juan, un desarrollador que es freelance y contrata a un junior para ayudarle, ¿vale? Vale. Este junior comete errores, los clientes se quejan, lo normal, ¿no? Y Juan se frustra y dice, pues voy a hacerlo yo todo otra vez. ¿Se queda en la infancia eterna o se arriesga a formar bien a su junior con sistemas? ¿Qué consideras que debería de hacer o qué crees que está pasando? Bueno, vale, se queda en la infancia si no crea un sistema que le permita tener un onboarding para que cuando entren los siguientes desarrolladores o las personas que hagan falta, por ejemplo, un mini QA, puedan abordar. Y si no, se quedaría eternamente en la infancia. Necesita definir ese sistema, esos procesos. Desde luego, sí, es justamente lo que tú decías antes, ¿no? Que al final vuelve otra vez a la infancia y dice, pues lo hago yo todo porque tú lo haces mal. Y encima la frustración que tienes ahí tiene que ser importante. Muy bien, pues contadnos también en los comentarios qué pensáis vosotros, si se os han dado estas casuísticas. A nosotros sí, nos ha pasado. Y lo tenemos en un vídeo de contratar freelance, pesadilla o realidad. Sí. Y también nos ha pasado en otros proyectos que teníamos que al final acabamos frustrados, pero ahora, claro, no teníamos un proceso definido y nosotros nos frustramos porque no pensábamos que no me entiende, no tiene actitud, no quiere hacer algo, ¿te acuerdas? Y era que no estaba bien definidos los procesos ni definidos los roles y lo que esperábamos de cada una de las personas. Sí, desde luego. Bueno, Alex, vamos con otro apartado del libro, que es la gran idea de Gerber, que es el prototipado de la franquicia y la revolución de la llave en mano. ¿Qué quiere decir todo esto? Gerber nos propone tratar tu negocio como si lo vayas a franquiciar. ¿Qué quiere decir? Que tengas los procedimientos, los sistemas, si es un negocio físico, que tengas la decoración ya preestablecida, cuál es el color, cuál es tu carta, de tal manera que no importa si no lo vas a franquiciar, pero ¿qué te permite eso? Definir ya todo el sistema completo y poder estandarizar. Por eso es que Gerber se basó mucho en su libro en McDonald's, ya que McDonald's es una de las franquicias más grandes que existen en el planeta. Aquí te voy con un dato muy curioso. Ajá. Sorpréndeme, señor del dato. Relacionado con este apartado de las franquicias. Las franquicias suelen tener mayores tasas de supervivencia que los negocios independientes. Bueno, Alex, ¿y cómo adaptamos todo eso? Por ejemplo, en la consultoría IT o en el marketing digital. Vale, pues mira, por ejemplo, en el mundo de la consultoría, ¿no? Que es justo en el mercado donde nosotros operamos, si tú tienes unos manuales y unos estándares, al final, en teoría, todos los consultores seguirán esos mismos procedimientos. Sin embargo, importante, por mi propia experiencia en diferentes empresas en las que he tenido que ir trabajando, siempre cada uno tiene su propia manera y su propia forma de hacer las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado para realmente poder asegurar de alguna manera que esos procesos y procedimientos realmente se estén siguiendo y realmente se estén llevando a cabo por todos y cada uno de los consultores, para que tú puedas tener esa imagen uniforme, ¿no? de marca, que eso para mí es uno de los retos más importantes y realmente es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de definir un proceso. Cómo poder hacerlo lo más fácil posible para que cualquier persona lo siga y de forma instintiva, que no tenga que estar detrás de ellos de, oye, ¿por qué no? Sí, que no tengan una curva de aprendizaje tan alta. Exacto, porque en cuanto vean que es algo difícil van a decir, no lo quiero. No lo vale porque es tan complicado de asimilar que ya no lo van a querer. Eso es. Y mira, tengo también aquí apuntado algo que muchas veces yo he ido escuchando y seguramente tú también, que es, oye, a mí no me interesa franquiciar mi negocio, no me interesa realmente estandarizar los procedimientos, estoy perdiendo el tiempo en documentar, que creo que seguramente te habrá pasado a ti también. Y lo que yo diría es, imagínate que un día quieres irte de vacaciones o te pasa cualquier cosa, te atropella un tren, ¿no? Y tienes que desaparecer un mes. ¿Qué pasa con tu negocio? ¿Qué pasa si quieres contratar a alguien? Imagínate lo difícil que es tener que explicarle a alguien que recién se incorpora a tu consultora, en este caso, ¿no? Imagínate tener que explicarle 30 o 40 procesos de palabra y luego hacer seguimiento y asegurarte de que lo haga bien. Versus que él tenga una guía y que simplemente la siga según las tareas que tenga que hacer. Sí, por eso Gerber en su libro nos dice las etapas del emprendimiento y del negocio que tiene. Que es muy importante, como ya dijimos, tratar el negocio como si fuera una franquicia. A tener todo documentado y que tu negocio, cuando entra en la etapa de madurez, sobre todo es que no dependa de ti, las 24/7, no vas a tener ningún problema. Desde luego. Y de hecho es algo en lo que nosotros estamos trabajando activamente, de, oye, tener todo procedimentado y tener todo estandarizado. Y además, fíjate, algo que creo que sí que nos está ayudando a nosotros mucho,
cuando tú estás documentando un proceso, te hace replantearte muchas cosas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y mismamente por el mismo proceso de estar documentándolo, a ti te ayuda a visualizarlo y ver, oye, que esto es demasiado, no es un error garrafal, podría optimizarlo mucho más. Claro, al dibujar te das cuenta de todos los errores que cometes y empiezas a optimizar. Por eso es el emprendedor, ese visionario que analiza esos procesos y sistemas. Que es muy importante tener esos diferentes roles, aunque los hagas tú mismo, porque puedes ser tú el único dueño de la empresa y nada más. Claro. Que te pongas esa diferente gorra cada vez, ir entendiéndolo. Desde luego, fijaros, nosotros, por ejemplo, somos dos y tenemos la línea de YouTube, tenemos la línea de Time Portal para registro horario, tenemos la línea de los cursos en Udemy y demás. Tenemos la línea de crear nuestra propia plataforma para emprendedores, como un ecosistema 360, etcétera, que ya habremos contado en algún que otro vídeo. Entonces, claro, hay tantas cosas y hay tantos departamentos, si te paras a pensar, realmente involucrados, pero oye, por lo menos nosotros los tenemos bien definidos y aunque tú hagas de ventas y de financiero y de editor y de guionista, pero por lo menos sabes cuál es tu rol en cada una de las etapas y así es como te permite luego poder externalizarlo, ¿no? Sí, y poder escalar también. Eso es. Pues mira, Ricardo, tengo aquí algo muy top, ¿Sí? algo que creo que te va a encantar, una actividad muy chula. Dame tu top 3 express de procesos que cada emprendedor debería sistematizar sin falta. Está buena, ¿eh? Bueno, Alex, mi top 3 sería, número 1, atención al cliente, tener un guión y sobre todo saber qué hacer en cada una de las incidencias que tengas. Mi segunda va con la facturación y cobros, tener una plantilla o una herramienta que te permita tener todo bien establecido. Desde luego, ¿eh? Aquí nosotros hemos tenido muchos retos, o sea que sí, desde luego, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y la última, la 3, un onboarding de bienvenida para los nuevos colaboradores, tener bien establecido qué debe hacer cada uno en un inicio. Sigamos avanzando, Ricardo, porque Herbert insiste, trabaja sobre tu negocio, no en él, que esto prácticamente se ha convertido en una frase muy famosa entre los emprendedores. Es un tantra. Desde luego. Y te iba a preguntar, ¿por qué crees que es tan importante? Por ejemplo, en el libro Sara dejó el obrador y empezó a diseñar estrategia y estándares. Entonces, ¿tú por qué crees que realmente es esto tan importante? Exacto, Alex, porque si te la pasas apagando fuego, nunca vas a poder mejorar tu sistema. Debes dedicar un tiempo cada semana para pensar, oye, ¿qué puedo mejorar en este proceso? ¿Qué puedo mejorar en ese sistema? Y así tu negocio que te va a permitir escalarlo. Desde luego. Tengo aquí en mis notas apuntado, Ricardo, el ciclo que define Gerber, que es innovar, cuantificar y orquestar. ¿Qué quiere decir cada uno de estos exactamente? Pues mira, innovar, lo que ya sabemos que en nuestra industria pasa muchísimo, que es, oye, probar nuevas ideas. Al final es lo que incluso nosotros estamos haciendo. Cuantificar, que es medir el impacto que tienen esas nuevas ideas en nuestro día a día, en el negocio, etc. Y orquestar, que es estandarizar lo que funciona y eliminar lo que no. Claro, Alex, imagina que quieres mejorar la comunicación de tus clientes. Como dijiste, ¿aquí qué hago para innovar? Pues mira, en este caso voy a contratar un servicio como Slack o Gmail, que me permite mejorar esa parte de la comunicación. Luego, cuantificar. Voy a revisar si hay menos malentendidos o el índice de satisfacción de mis clientes ha mejorado. Y por último, orquestar. Si todo va bien, mantienes lo que has hecho. En este caso el Slack, si ves que la comunicación ha ido fluida, lo mantienes. Pero si ves que no, lo eliminas y pasa directamente al correo. Sí, es como el ciclo PDCA, ¿no? De mejora continua, Kaizen, etcétera, que es lo que nos enseñan a nosotros en todas las metodologías de gestión, de llevar equipos, de buscar siempre esa mejora continua al final. Sí. Al final, lo que también creo que es interesante es, oye, que si no mides, al final no vas a saber realmente si estás mejorando o no. Entonces, de ahí que sea tan importante la parte de la medición. Y creo que justamente en nuestra industria, en la industria de la consultoría, sí que vamos de sobra de cara a medir. O sea, creo que hasta estamos midiendo demasiado. Lo que sí aquí me gustaría añadir de cara a medir, no es medir por medir, ¿verdad? Que es justamente lo que nos pasa a nosotros en el día a día en el ámbito de la consultoría. Pueden pasar situaciones en las que mides tanto, pero no le das un sentido a eso que mides. Entonces, realmente no te aporta valor. Incluso si quieres compartir con nosotros y la audiencia, ¿no? El otro día estabas mencionando que había ciertas métricas que tú estabas usando, pero que veías que no eran tan profundas o no eran tan significativas, ¿verdad? Y que las habías cambiado para que tengas algo más poderoso, ¿no? Sí, como dijiste, no hay que medir por medir porque no tiene sentido. Todo lo que midas tiene que tener una razón. Saber qué quieres entender de ello. Es entender la medición.
¿Qué busco de ello? Porque las métricas son muy bonitas, tienes un montón de números, gráficas, lo que aplique, pero es ¿qué quiero conseguir de ello? ¿En qué me va a ayudar en la toma de decisión? Eso es lo importante. Bueno, Ricardo, ya hemos visto la teoría del libro. Diría que ahora deberíamos bajarlo todo a tierra. Imagínate, yo soy un emprendedor independiente, tengo un micronegocio. ¿Cómo puedo aplicar todos los aprendizajes que hemos visto en el libro a mi día a día? Pues Alex, vamos a dividirlo en dos apartados, en nivel personal y a nivel de freelance o microemprendimiento. Número 1. A nivel personal, ten checklists diarios para evitar ese desgaste mental que solemos tener. Segundo, automatiza esas tareas rutinarias. Por ejemplo, los calendarios, los correos, con respuestas automáticas. Tercero, reserva un hueco fijo semanal para pensar en mejoras, no solo entregar trabajo y ejecutar. Eso a nivel personal. A nivel de freelance, define tus departamentos. Por ejemplo, el de ventas, el de marketing. En lo segundo, por ejemplo, sistematiza la facturación y la comunicación con tus potenciales clientes y los que ya tienes. A través de templates, de guiones, correos estándares, entre otros. Y por último, empieza a delegar pequeñas partes de tu negocio. Por ejemplo, la contabilidad, que es un proceso bastante claro y definido. Sí, sí. Yo de hecho conozco muchísimos emprendedores que simplemente han creado un mini playbook, ¿sabes? Una mini guía de algunos procesos básicos de su día a día y la verdad que han aumentado los ingresos sin volverse muy locos, ¿eh? En nuestro caso, por ejemplo, en NextGen Labs, nosotros tenemos nuestro propio playbook de cómo poder realmente dar atención a todos los alumnos de nuestros cursos que tenemos en Udemy. Porque muchas veces, sabes que en Udemy nos hacen todas las preguntas o a lo mejor te dicen, oye, este concepto no quedó del todo claro. Entonces, lo que nosotros hacemos es, oye, toda la parte de revisar la respuesta que estamos dando, cómo estamos realmente planteando las preguntas, etcétera. Entonces, todo ese procedimiento que es realmente fácil, pues puedes decir, ¿para qué quiero un manual para esto? La verdad que es muy útil. Y además, un consejo práctico, involucra a tu equipo en la creación de esos procesos para que no se sientan que es impuesto. De esa manera se sienten comprometidos y el proceso lo llevan todos como si fueran partícipes del mismo. Desde luego, de hecho es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro día a día. Bueno, Alex, ¿y qué te llevas de aprendizaje del libro? Pues mira, Ricardo, yo te diría que no se trata de tener realmente el mejor producto, sino de tener el mejor sistema que permita hacer que tu solución sea replicable. Como dice el libro al final, no se trata simplemente de hornear pasteles, sino de también tener la mejor pastelería posible. Si este episodio te ha hecho pensar, compártelo con alguien que lo necesita. Y recordar, suscribiros. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros un episodio más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.